Un caso que la familia de la víctima no está de acuerdo con la conclusión a que llegaron los investigadores. Por eso llevan años luchando para reabrir este caso. Una historia con muchas interrogantes. Este es el caso de Ellen Greenberg. Ellen Ra Greenberg nació el 23 de junio del año 1983 y era la única hija de Joshua y Sandra Greenberg. Era maestra de primer grado en la Academia Juniata Park, donde llevaba pocos meses trabajando. Estaba comprometida con Samuel Goldberg, con quien llevaba conviviendo durante 3 años. De hecho, ya estaban haciendo los preparativos para la boda. Ya tenía la fecha lista y había enviado las invitaciones a sus amigos. Pero Ellen se sentía angustiada, al punto que había hablado con sus padres para volver a casa de ellos por un tiempo. Ellos preocupados le preguntaron si estaba todo bien con Samuel, a lo que ella aseguró que no tenía nada que ver con su pareja, pero no quiso decirles el porqué de su ansiedad. Pero la relación entre Ellen y Samuel no era tan perfecta como todos pensaban, ya que él tenía un carácter fuerte, lo que hacía que ella fuera una novia sumisa. La madre de Ellen la notó más callada de costumbre, como apagada, triste, y eso no era normal en Ellen. Por eso la madre le aconsejó a ver una doctora que la pudiera ayudar. La chica hizo caso y visitó a una terapeuta. La profesional le recetó varios medicamentos para la ansiedad y no notó nada de grave con Ellen, solo que eran tantas cosas al mismo tiempo que la chica se sentía angustiada. Greenberg se sintió al principio muy bien con el tratamiento recetado por la terapeuta, pero poco tiempo después volvió la ansiedad. Hubo algo que los padres de Ellen no les gustaba que estaba sucediendo con su hija y veían con preocupación. Es que cada vez que la madre de ella le proponía un encuentro, Ellen respondía lo mismo. Tengo que consultar con Sam. Dependía del novio si Ellen podía ver a su familia. Recordemos que esto es típico de las relaciones abusivas. Hay que decir que la familia Greenberg adoraban a Samuel. Les pareció una buena persona, pensaban que era un buen hombre para su hija. Pero desde hace algún tiempo Ellen estaba cambiada, sin saberse el porqué. Eso lo notaron hasta sus amigos. Llegamos al 26 de enero del año 2011 en la ciudad de Filadelfia. Al principio de la tarde comienzan ráfagas de viento que provocan remolinos de nieve por las calles. Ellen Greenberg estaba dando clases en el colegio donde trabajaba. El instituto decide liberar a los alumnos antes que la tormenta empeore, y Ellen determina que es mejor irse a su casa también. Se sube a su auto y a mitad de camino decide detenerse a ponerle combustible al automóvil. Sigue su vía y llega a su casa alrededor de las 4 de la tarde. Ya Samuel estaba en casa y poco tiempo después, para ser más preciso a las 4:45, Sam le dice a su prometida que va a ir un rato a entrenar al gimnasio del edificio, mientras ella se quedaría preparando la cena. En ese momento pasaría algo que todavía tiene a la familia y a la propia policía sin saber realmente qué sucedió. Sam Goldberg regresó alrededor de las 5:15 de la tarde. Solo había pasado media hora desde que se había ido. No logra entrar al apartamento ya que la puerta está cerrada desde adentro con un pasador de metal. Sam le grita a Ellen que le abra la puerta, pero ella no responde. La llama por teléfono varias veces y nada. Enojado, Samuel le manda mensajes uno tras otro. Media hora después, al no conseguir respuestas, baja a buscar al guardia de seguridad del edificio. Este se niega a forzar la puerta. Dice que no puede hacerlo. Y es Sam quien la abre de una sola patada. Ellen está tirada en el piso en un charco de sangre. En ese mismo momento, Samuel llama al 911. Eran las 6:33 de la tarde. Help! I need everything out. I just walked to my apartment. My fiance's on the floor with blood everywhere. Oh my God, Ellie, please. Listen, you can't freak out, sir, because you. Okay, I'm trying not. Her shirt won't come off. It's a zipper. Oh my God, she stabbed herself. Where? She fell with a knife. Oh no, her knife's sticking out. What? There's a knife sticking out of her heart. Oh, she stabbed herself? I guess so. I don't know where she fell on it. I don't know. Okay, well, and she ran in the door. You said latched it shut? No. I went downstairs to work out, and when I came back up, the door was latched. En la llamada de emergencia de Sam notamos que durante mucho tiempo el novio no sabía del cuchillo clavado.
pero cuando lo ve lo primero que exclama es ella se apuñaló a sí misma. Después rectifica y dice que quizás cayó sobre el cuchillo. Por otra parte, recuerda varias veces que él no se encontraba en el lugar de los hechos, como queriendo recalcar que él no tenía nada que ver con lo que había sucedido. Apenas llegaron, los paramédicos certifican la muerte de Ellen Greenberg. Ella se encontraba totalmente vestida, sentada en el piso de la cocina, con la espalda apoyada contra el mueble y con sus piernas extendidas. En una de sus manos tiene una toalla blanca y sobre la mesa de la cocina hay un tazón con fruta fresca recién cortada. Ellen fue declarada muerta como resultado de 20 puñaladas. De esas 20, 10 habían sido en la espalda y el cuello. También tenía 11 moretones entre el brazo derecho, el abdomen y la pierna derecha de ella. La policía empieza la investigación y cataloga la muerte de Ellen como un homicidio. Pero nadie ha visto nada raro, los vecinos no escucharon nada, no se detecta evidencia que Ellen luchó por su vida contra el asesino. Las cámaras de vigilancia no captaron ningún sujeto sospechoso entrando o saliendo del edificio donde vivían. El apartamento estaba cerrado desde adentro con el seguro y la cerradura estaba intacta. Lo único que faltaba era un tornillo del seguro, que creen que fue por la patada de Samuel que se soltó, pero ese tornillo nunca apareció. La única otra vía de acceso al departamento era por el balcón, pero estamos hablando de un piso 6. Y en el apartamento solo había ADN de 2 personas, de Ellen y Samuel. No encontraron nada de que hubiera habido otra persona ahí. Entonces las sospechas recaen en Sam. Como recordemos, él dice que estuvo en el gimnasio en el momento que sucedió todo. Y tenía la coartada perfecta, ya que las llaves electrónicas de él habían sido usadas en el gimnasio, en el horario de la tragedia. También estaban los mensajes de texto enviados a su prometida mientras esperaba fuera del apartamento y no lograba entrar. Aunque los mensajes de texto no mostraban nada, podía haberlo planeado con antelación y solo había escrito para tener una prueba a su favor. Lo que sí era una prueba contundente era cómo estaba la puerta cerrada desde adentro. Alguien la había asesinado para después desvanecerse. Samuel fue descartado como sospechoso, y los detectives empiezan a escarbar en los supuestos problemas mentales de Ellen. Las visitas al psiquiatra, las varias pastillas que consumía, el estado de gran ansiedad que sufría. Además, el arma homicida solo tenía huellas de la víctima, y en la computadora personal de Ellen fueron halladas búsquedas sobre cómo suicidarse semanas anteriores a su muerte. Todo esto lleva a los médicos forenses que antes habían dictaminado que había sido un asesinato a cambiarlo por un suicidio. Se cierra el caso. Según los investigadores, Ellen Greenberg se acuchilló a sí misma debido a sus problemas mentales. Los padres de Ellen quedaron totalmente sorprendidos con esta decisión y se sentían frustrados. Para ellos era imposible que su hija se hubiera quitado la vida. Se preguntan conmocionados cómo puede ser que Ellen, que era tan temerosa, que no había querido ni perforarse los lóbulos de sus orejas para usar aros, se haya quitado la vida de una manera tan brutal. Y se preguntan quién se suicida apuñalándose la espalda y el cuello. Para la mejor amiga de Ellen era imposible que ella pudiese haber hecho algo semejante, y explicó. Ella deseaba formar una familia, amaba a los niños, estaba muy emocionada con la idea del casamiento y por su nuevo trabajo. Nunca pensé que ella pudiera estar deprimida o estresada por algo y que eso la llevara a lastimarse. A ella no le gustaba ensuciarse y odiaba ver sangre. Si Ellen se hubiera suicidado, lo último que hubiera usado es un cuchillo. A pesar de que el caso ya estaba cerrado, los padres no se iban a quedar de brazos cruzados. Y es que ellos tenían una lista de indicios de que no había sido un suicidio y sí un asesinato. Primero, no había una nota de suicidio, ni nadie que creyera o supiera que ella pensaba en hacer algo así. El mismo día de su muerte, Ellen había llenado el tanque de combustible de su auto antes de volver a su casa. ¿Quién hace esto si está pensando llegar a casa y suicidarse? Además, ¿cómo se acuchilla uno la espalda tan gravemente tantas veces? Parecía algo totalmente imposible de llevar a cabo.
Por eso los padres de la posible víctima contratan sus propios investigadores y patólogos. Lo primero que dice el patólogo después de revisar el caso es que cómo había sido posible dictaminar este caso como un suicidio. Él dice que rara vez las puñaladas suicidas son múltiples, y es muy poco probable que las puñaladas en la espalda sean un suicidio. Concluyó que el número y el tipo de las heridas, además de los patrones de las manchas de sangre, son consistentes con una escena de homicidio. Pero hubo más. El doctor dijo que las heridas que penetraron en el cerebro de Ellen y lesionaron su médula espinal deberían haberle causado dolor severo, disfunción del nervio craneal y heridas cerebrales traumáticas. Entonces, ¿cómo ella había seguido apuñalándose con tamaño dolor y con la médula espinal dañada? En el año 2017, otro estudio forense dictaminó que había hematomas severos en etapa de curación en todo el cuerpo de Ellen. Todo se asemejaba más a un caso de violencia doméstica más que a un suicidio. Pero las autoridades pasaron todo esto por alto y seguían afirmando que este caso estaba cerrado. La familia Greenberg, a través de la página Change, lanzaron una petición para recolectar firmas, llamada Justicia para Ellen, para que el caso fuera etiquetado como un homicidio. Más de 115,000 personas firmaron la petición. Los Greenberg no paraban, por eso recurrieron a una nueva técnica llamada fotogrametría, que hacía la empresa Biomax. Con toda la información sobre los ángulos de las heridas pudieron recrear cada una de las 20 heridas de Ellen y ver la anatomía de la víctima en 3D. Con la fotogrametría vieron el tamaño, la profundidad y el largo de cada puñalada propinada. Quedó a la vista de todos que sobre todo 2 de esas heridas no podían ser autoinfligidas de ninguna manera. En particular las que Ellen tenía en la parte de atrás de su cuello y cabeza. Las heridas habían penetrado el cráneo y habían sido tan profundas que habían cortado la médula espinal. Ella no habría podido seguir lastimándose a sí misma luego de esos cortes, o defenderse si estuviera siendo atacada. Una pieza más en el rompecabezas que iban armando los Greenberg fue el disco duro de la computadora de su hija, donde supuestamente los detectives de la policía habían encontrado búsquedas de Ellen para terminar con su vida. Fue revisado por el FBI, quienes no hallaron nada de eso que se había dicho. Lo único que había ahí eran búsquedas del remedio ansiolítico que le habían recetado, y si esa droga podía tener efectos colaterales, como hacerla subir de peso o andar somnoliente. Había más evidencia pasada por alto. El cuchillo dentado que entró en el pecho de Ellen había sido empuñado por una persona zurda. Ellen era diestra. Además, ella también tenía heridas que provenían de un cuchillo con filo liso, que nunca fue hallado. Otro detalle importante es el guardia que, según Sam, había estado en el 6º piso cuando pateó la puerta para abrirla. Él refirió no haber dejado nunca su puesto de trabajo en la planta baja, y reveló que Sam no tenía puestos zapatos deportivos. Recordemos que supuestamente él venía del gimnasio. Él estaba usando eran unas botas. ¿Pero quién va a entrenar de botas? Pero hay más sobre Sam. Cuando él encuentra el cuerpo de Ellen, su primera llamada fue a sus padres. Después llama a su tío, que casualmente es abogado, y después que llama al 911. Ante todo esto, por fin, en el año 2020, un juez reabre el caso, y el juicio inicia el año siguiente, citando nueva evidencia que demostraba que la joven había tenido heridas tan mortíferas y dolorosas que era imposible que se las hubiera hecho ella misma. Una de las puñaladas en su nuca tenía 6,5 centímetros y habría sido hecha luego de que su corazón hubiera dejado de latir. Además, sumaron el detalle que en el cuerpo de Ellen había leves heridas defensivas, que habían sido pasadas por alto por los primeros investigadores del caso. También el hecho de que los expertos sostuvieron que el cuerpo fue movido. A Ellen se la encontró sentada en el piso, apoyada contra los muebles de la cocina, y sin embargo una línea de sangre coagulada corría en forma horizontal entre su nariz y su oreja. En el cuerpo de Ellen los exámenes de toxicología revelaron rastros de un sedante para dormir y un medicamento contra la ansiedad, pero era todo lo recetado por su doctora en las semanas previas a su muerte. Algunos se preguntaron si efectivamente podrían esas drogas haberlas inducido a autolesionarse y al suicidio. Los especialistas admitieron que es algo posible, pero que esos casos son extremadamente raros. Pero lo más importante de todo era que semejantes heridas no eran compatibles con haber sido autoinfligidas.
Además, la patóloga recalcó que la víctima no estaba viva cuando recibió esas puñaladas más severas, ya que no había hemorragia. Pero ante toda esta avalancha de pruebas no sirvieron para catalogar el caso como un homicidio. El fiscal volvió a cerrar el caso como un suicidio. Los padres de Ellen volvieron a quedar devastados, pero ellos aseguraron que seguirán luchando hasta que Ellen sea absuelta de ser suicida. Hasta que lograron nuevamente que en agosto de este año se reabriera el caso. Los detectives de homicidio están revisando otra vez toda la evidencia de la espantosa muerte de Ellen. Muchos se preguntarán qué fue de la vida del principal sospechoso de esta historia, Samuel Goldberg. Tiene 38 años de edad, rehizo su vida, está casado, tiene 2 hijas y vive en Nueva York. Un caso sin un final por lo menos a la fecha de hacer este video, pero que como los padres de Ellen, la mayoría de las personas quieren que se sepa realmente qué pasó ese día, porque la historia de un suicidio ya nadie se la cree. Si el video te gustó, dale like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete. Esto es Insomnio TV.